De la esclerosis múltiple vamos a repasar bastantes cosas por ser una enfermedad muy preguntada en el MIR. Vamos a dar algunos conceptos de generalidades, vamos a repasar sus 4 formas evolutivas, sus marcadores pronósticos, su clínica, algunas pinceladas del diagnóstico y su tratamiento. La esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central más frecuente. Se trata de una inflamación y destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central, respetando el sistema nervioso periférico. Se cree que la lesión radica en los oligodendrocitos, por tanto el sistema nervioso periférico nunca se afecta, como ya hemos dicho. No va a haber afectación ni de los ganglios basales, ni de la corteza cerebral, ni de la segunda motoneurona. Epidemiológicamente afecta más frecuentemente a mujeres de entre los 20 y los 45 años. Es más frecuente en los países nórdicos y en la raza blanca. Genéticamente se afectan los genes HLA-DR2 y HLA-DQ. Anatomopatológicamente vamos a encontrar placas de desmielinización bien delimitadas a nivel del sistema nervioso central. Estas placas de desmielinización son infiltrados inflamatorios con linfocitos T y macrófagos en la fase aguda, y cuando cronifican hay predominio de linfocitos B. Recuerda que no hay correlación entre el número y el tamaño de las placas con los síntomas clínicos. Inmunológicamente, el 95% de los pacientes tienen bandas oligoclonales de IgG en el líquido cefalorraquídeo, que no están presentes en suero. Esto indicaría una síntesis intratecal de anticuerpos en la enfermedad. Existen 4 formas evolutivas en la esclerosis múltiple. La forma remitente recurrente es la forma de evolución más frecuente, aparece en el 80% de las veces. Un brote quiere decir la aparición de signos o síntomas de déficit neurológico mayor de 24 horas de duración, y cada brote recuerda que va dejando secuelas. Hay una segunda forma, llamada secundariamente progresiva, que suele darse tras unos años de la forma remitente recurrente, por lo que en fases tardías es la forma de evolución más frecuente. Hay una tercera forma, primariamente progresiva, que aparece en el 10% de los casos, y recuerda que la forma más frecuente de comienzo de este tipo de forma evolutiva es la paraparesia espástica progresiva. Y por último, en el 5% de los casos, aparece la forma progresiva recurrente, que es la más grave. Existen en la enfermedad esclerosis múltiple una serie de marcadores pronósticos que predicen una evolución más severa, como son el paciente varón, el debut en edad avanzada, la forma primariamente progresiva, los signos motores o cerebelosos en el debut, la escasa recuperación de un brote, el corto intervalo entre los 2 primeros brotes y las múltiples lesiones en la resonancia magnética en el debut. Con respecto a la clínica, vamos a repasar la clínica de presentación más frecuente y los síntomas derivados de la lesión sensitiva, la lesión del nervio óptico, la lesión de la vía piramidal, las lesiones medulares, la lesión del fascículo longitudinal medial, la lesión del cerebelo y por último otros síntomas que aparecen en la enfermedad de Alzheimer. En la clínica de presentación más frecuente vamos a acordarnos de una regla mnemotécnica que es la frase «si veo debilidad te ataré». El sí viene de la afectación sensitiva, los síntomas sensitivos de hipoestesias y parestesias. Veo viene de la visión borrosa por la neuritis óptica, que es el segundo síntoma más frecuente. Debilidad viene de la debilidad motora. T viene del tronco del encéfalo, por la diplopia que aparece por la afectación de la oftalmoplegia internuclear. Y ataré viene de ataxia. Y el re último viene de la afectación de esfínteres. Es una regla muy buena que nos hemos inventado
y solo aparece en este mapa mental. Por tanto, va a ser muy importante las personas que se vean este mapa mental. Con respecto a los síntomas sensitivos, que son los más frecuentes, como dice la regla mnemotécnica, va a haber una afectación de los cordones posteriores, con hipoestesias y parestesias, y es característico el empeoramiento de los síntomas con el aumento de la temperatura corporal, que alguna vez lo han preguntado en el MIR. Con respecto a la neuritis óptica, es más frecuente la neuritis óptica retrovulvar, en el que el fondo de ojo es normal, y luego también puede aparecer la neuritis óptica anterior, con el fondo de ojo que aparece la papilitis. Aparece dolor con la movilización ocular, escotoma centrocecal en paciente joven. Estas dos características va a ser muy indicativo de esclerosis múltiples, el dolor y el escotoma centrocecal en un paciente joven. La lesión de la vía piramidal va a dar clínica de primera motoneurona, vamos a recordarlo. Las lesiones medulares van a dar una serie de síntomas característicos como es la urgencia miccional, la impotencia, la ataxia sensitiva, el signo de Romberg y el signo del ermite, que recuerda que también aparece en la espondilosis cervical, la neurosífilis y la mielopatía por radiación. La lesión del fascículo longitudinal medial va a dar diplopia y una oftalmoplegia internuclear, que en paciente joven hay que sospechar la esclerosis múltiple y recuerda que en el paciente mayor de 50 años con oftalmoplegia internuclear hay que sospechar etiología vascular. La lesión del cerebelo va a dar síntomas de ataxia, disartria, nistagmo y temblor cinético. En fases avanzadas va a aparecer pérdida de memoria, depresión y sintomatología frontal con euforia y desinhibición. Por último, otros síntomas de la enfermedad de Alzheimer van a ser la fatiga intensa, las crisis comiciales, el vértigo, los acúfenos y la neuralgia del trigémino. En el diagnóstico de la esclerosis múltiple va a ser muy importante la clínica, el líquido cefalorraquídeo, el estudio de los potenciales evocados visuales y la resonancia magnética. En el líquido cefalorraquídeo, en un 90% de las ocasiones van a aparecer las bandas oligoclonales de IgG en el líquido cefalorraquídeo, que aunque no es patognomónico, sí es muy sugestivo de esclerosis múltiple. No es patognomónico porque recuerda que también aparece en la neurosífilis, en el SIDA, en la panencefalitis esclerosante subaguda. Los potenciales evocados visuales también va a ser una prueba que se puede utilizar en esta enfermedad. Y por último, la resonancia magnética es la mejor prueba diagnóstica, ya que permite determinar la diseminación espacial con demostración de distintas lesiones y la diseminación temporal, demostrando lesiones agudas, captadoras de contraste, y las lesiones crónicas, no captadoras de contraste. En el tratamiento de la esclerosis múltiple hay que diferenciar el tratamiento sintomático del brote del tratamiento modificador de la enfermedad. Característicamente, el tratamiento sintomático del brote disminuye la duración del brote, pero no el número de brotes. En los casos de brotes sensitivos leves, va a ser suficiente con el seguimiento, aunque se puede dar corticoides orales. En los brotes que aparecen paresias, ataxias, neuritis ópticas, por tanto brotes de gravedad,
van a estar indicados los corticoides intravenosos a altas dosis durante 3-7 días. Diferencia, recuérdalo, con el pseudobrote, desencadenado por la fiebre, una infección concomitante o aumento de la temperatura corporal. En el caso del pseudobrote, hay que tratar la infección concomitante, pero están contraindicados los corticoides. En el tratamiento modificador de la enfermedad, están indicados una serie de fármacos, como el acetato de glatiramer, el interferón beta 1A y 1B, el natalizumab y la mitosandrona. El acetato de glatiramer es un análogo antigénico de la proteína básica de la mielina. El interferón beta 1A y 1B recuerda principalmente, ahora me la preguntan en el MIR, el efecto secundario más frecuente, que es el síndrome pseudogripal. Con respecto al natalizumab, un nuevo anticuerpo humanizado recombinante contra la integrina alfa 4, está indicado en la esclerosis múltiple, en la forma recurrente remitente, tratada con fármacos modificadores de la enfermedad en monoterapia en pacientes con alta actividad a pesar del tratamiento con interferón beta, y en los casos de enfermedad grave de rápida evolución. Y recuerda que el natalizumab tiene como efecto secundario principal un aumento del riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Con respecto a la mitosandrona, podrían ser útiles para disminuir el número de brotes, pero esto no está claro. De la ataxia de Friedreich, recuerda que es el tipo más frecuente de ataxia hereditaria. Afecta al cromosoma 9 y tiene una herencia autosómica recesiva. Vamos a repasar algo de su clínica, su anatomía patológica y su asociación más característica. Clínicamente, piensa en la enfermedad de ataxia de Friedreich cuando aparezca clínica de primera motoneurona, segunda motoneurona y ataxia. Anatomopatológicamente, principalmente ocurre una pérdida neuronal en los ganglios de las raíces dorsales, que retrógradamente afectan con degeneración de la vía piramidal y los cordones posteriores y anterógradamente con degeneración de los nervios periféricos. Recuerda que alguna vez le han preguntado en el MIR su asociación con la cifoscoliosis, los pies cabos, la diabetes mellitus y la miocardiopatía hipertrófica, que es la primera causa de muerte. La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida con las siglas de ELA, es la enfermedad de la motoneurona más importante. Vamos a recordar algo de su definición, sus formas de presentación más frecuente, su clínica característica, algo de su supervivencia o pronóstico infausto que tiene esta enfermedad y algo de su tratamiento. Recuerda que existe una afectación combinada de la primera y la segunda motoneurona de forma aislada. Con respecto a sus formas de presentación, existe una forma familiar que ocurre en el 10% de los casos, por tanto es poco frecuente, se inicia en la infancia y tiene una herencia autosómica dominante. La forma más frecuente es la forma esporádica, en el 90% de los casos, con un inicio en los mayores de 50 años. Clínicamente hay combinación de afectación de primera motoneurona y segunda motoneurona. La primera motoneurona se va a poder ver por una exaltación de los reflejos, la espasticidad y rigidez y el signo de Babinski. La clínica de segunda motoneurona puede ser las amiotrofias, las fasciculaciones o las fibrilaciones. Recuerda que es típico la debilidad muscular lentamente progresiva. El comienzo es insidioso y asimétrico. Inicialmente se afectan los pares craneales bajos con disartria y disfagia y la musculatura distal de miembros. El síndrome pseudobulbar también es característico en las fases avanzadas, con la habilidad emocional. Recuerda que solo va a haber afectación motora, nunca se va a afectar la sensibilidad, la musculatura extraocular, los esfínteres y las funciones cognitivas. La supervivencia es extremadamente baja, más o menos el paciente muere a los 3 años, y la causa más frecuente de muerte es la debilidad muscular respiratoria por infecciones. El tratamiento principal es el soporte ventilatorio
y el único fármaco comercializado hoy en día es el Riluzole, con dudoso aumento de la supervivencia.